se corresponde con el Tagoror del Hulam, identificado por ellos como una estructura megalítica, cuando realmente no lo es, pero era un argumento que en cierto sentido permitía defender la presencia de megalitos en Canarias hechos por la raza de Cro-Magnon, como digo, de origen francés. Y si se dan cuenta, en la otra parte de la pantalla, por la vía racial, es decir, a partir de los cráneos, también explican el poblamiento de las islas. Insisto, a partir de la procedencia francesa. Fíjense además, un dato bastante revelador. Antes les comentaba que todas estas teorías que se desarrollan en Canarias en relación con el origen francés de los guanches coinciden con un contexto histórico muy claro, y es el reparto colonial del norte de África. Todo el ámbito que aparece marcado en verde en el mapa de la derecha se corresponde con las posesiones coloniales en África de Francia. Las Islas Canarias, por la proximidad al continente africano, pero sobre todo por la proximidad a las colonias francesas en el norte de África, eran un bien muy codiciado para los franceses. Ocupaban una posición geoestratégica con vista a lo que es la expansión hacia el Atlántico Sur, e incluso, fíjense ustedes hasta dónde llegó el interés francés por ocupar Canarias. Cugneo d'Ornano, siendo cónsul de Francia en Canarias, envió varias cartas a Napoleón pidiéndole la anexión de la isla de La Palma, porque consideraba que era una isla clave para la expansión francesa hacia el Atlántico Sur, por ser un punto de avituallamiento en la ruta hacia el Atlántico Sur. Pues fíjense, coincidiendo con todo este contexto político colonial y con toda esta, digamos, política geoestratégica, es cuando se comienza a desarrollar esa visión francesa del guanche. En cierto sentido, y así lo comentan los antropólogos franceses, lo que se quería hacer ver es que si los primeros pobladores de las Islas Canarias eran los ancestros de los celtas, que estaban vinculados con la raza de Cro-Magnon, Francia tenía derecho a ocupar las Islas Canarias. De manera que se recurrió al discurso histórico, al tema de la raza, al tema de la cultura, para, de alguna forma, pues, evidenciar que los ancestros de los franceses originariamente habían estado presentes en las Islas Canarias y, por tanto, insisto, los franceses tenían derecho a ocupar el archipiélago. Era una forma también de justificar el intervencionismo científico en Canarias, de la misma manera que ocurrió, por ejemplo, en la cuenca del Mediterráneo con los británicos, y la intervención, por ejemplo, en Egipto, en primera instancia, de manos de los franceses. Evidentemente, todo este discurso que se está desarrollando en Francia fue aceptado por los propios intelectuales canarios, por varios motivos. En primer lugar, porque intelectuales como, por ejemplo, o investigadores como Gregorio Chile Naranjo se forman en Francia, estudian en la Universidad de la Sorbona, entablan contacto con todos estos investigadores franceses de manera que asimilan el discurso francés. Después vuelven a Canarias y mantienen relaciones epistolares con todas estas personalidades francesas, pero es que además después vuelven a Francia para participar en congresos, para presentar sus trabajos, ¿no? De manera que, como digo, hay un intercambio muy fluido de ideas que permite que cuaje en Canarias el modelo francés. En el caso que tengo en pantalla, el gabinete científico sucede exactamente lo mismo. Juan Bettencourt Alfonso tiene también buena parte de su formación académica en Francia, también se cartea con las principales eminencias del momento y asimila, al igual que sus coetáneos, esta vía francesa para explicar el poblamiento de Canarias. El Museo Canario, evidentemente, es, digamos, la puerta de entrada de este discurso francés de la mano de René Lernoux, de quien les hablaba antes. René Lernoux hizo muchísima estancia, como saben, en el Museo Canario, estudió todo su fondo antropológico y fue, pues, uno de los quizás mayores responsables, junto con Gregorio Chile Naranjo, de que el modelo teórico francés fuera el que calara en la intelectualidad que se movía en torno al Museo Canario. Y en el caso de la Sociedad Cosmológica de La Palma, por supuesto, también se asimilan estas ideas, pero no se llega al grado, digamos, de formación científica y académica que se puede observar, por ejemplo, en el Museo Canario o en el Gabinete Científico. Es una formación más próxima al historicismo, de autores con una carga, en muchos casos, hasta anti-evolucionista, ¿no? Muchos de los miembros de la Sociedad Cosmológica eran reacios a aceptar las teorías evolucionistas. Como consecuencia de la introducción de esta nueva lectura francesa, el primer cambio que se produce desde el punto de vista de la cultura material al hablar del guanche es que, evidentemente, sí, teóricamente, los guanches pertenecen a la raza de Cro-Magnon, pertenecen también a la prehistoria, al neolítico, y por tanto, en Canarias
debía de haber cerámica elaborada a mano, debía de haber industria lítica, de manera que en los primeros, digamos, excavaciones que se llevan a cabo, la principal finalidad, por supuesto, es encontrar todo este tipo de evidencia, pero, por supuesto, los restos antropológicos, los cráneos, que permitieran, pues, seguir secundando esa idea de que Canarias guardaba relación con Francia. De manera que el interés se va a centrar prácticamente en excavar cuevas funerarias, túmulos funerarios. Fíjense la auténtica obsesión que hay por los huesos, como aparece en la imagen de la izquierda, una vitrina del Museo Canario donde literalmente se satura con cráneos, ¿no?, hallados en Gran Canaria, mayormente en Guayadeque, y con algunos restos de, bueno, pues, esqueletos. También comienzan a aparecer por esta fecha los primeros ídolos cerámicos, como ustedes ven en pantalla. Insisto, hay una auténtica obsesión por excavar en los yacimientos funerarios, como puede ser el caso de los túmulos de Galdar, cuevas con momias, por ese afán de recuperar el guanche, el indígena antropológico y, como digo, establecer las comparaciones. Y la cerámica, evidentemente, los modelos cerámicos que estaban apareciendo por esta fecha en Francia no tenían absolutamente nada que ver con la cerámica nuestra aquí en las islas. Sin embargo, la cerámica que se documenta en los yacimientos en Canarias era cerámica elaborada a mano, al igual que sucedía en Francia. Saben ustedes que una de las características, pues, de la etapa del Paleolítico es que, pues, toda esta cerámica no se conoce, por supuesto, el torno, de manera que la presencia en Canarias de industria lítica, de hachas pulimentadas, son algunos de los argumentos que permiten a los autores canarios establecer esas relaciones entre Canarias y la prehistoria francesa. Más cráneos, insisto, hay una auténtica obsesión por estudiar al guanche desde el punto de vista antropológico, toda una serie de utensilios óseos que también se están documentando en Francia, en suelo francés, y que por lo tanto en teoría pues, permite hablar de similitudes, ¿no?, en cuanto a el tipo de material que se emplean en los dos contextos. Y lo que tienen abajo, que hoy en día nos parece, por supuesto, un auténtico atentado patrimonial, son dos fragmentos de grabados rupestres que fueron literalmente sacados del yacimiento del Hulan en el Hierro. Ese afán por el descubrimiento, por el conocimiento científico, llevaba muchas veces a romper, a, digamos, descontextualizar la evidencia para exponerla luego en el museo, ¿no? De hecho, son los primeros grabados que se estudian en Canarias. Aquilino Padrón es, digamos, el pionero en este sentido, el que descubre la primera estación de grabado en Canarias, y los primeros ejemplares se exponen en el Museo Canario, como digo, descontextualizados. Sin embargo, las teorías estas que comento, evolucionistas, no calaron entre toda la sociedad de igual manera. Evidentemente, hubo algunos investigadores, algunos autores más tradicionales, más reaccionarios, que por supuesto se negaron a, digamos, a dejar de lado el modelo bíblico, y siguieron siendo fiel a la composición judeocristiana. Son los casos, por ejemplo, de Manuel de Suna o Antonio María Enrique. Ahora voy a explicar un poco cuál fue su visión del poblamiento. Y para estos autores era, digamos, un sacrilegio desechar, pues, lo que la Biblia había propuesto en el Génesis. Ellos seguían convencidos de que el Génesis tenía que seguir siendo la fuente principal a la hora de explicar el poblamiento de Canarias, de manera que para ellos ese vínculo entre Canarias y África sigue siendo válido, y descartan, por supuesto, la vía europea, la vía francesa, que estaba entroncada con todas estas teorías, como digo, evolucionistas. Pues fíjense, para los evolucionistas, es decir, para aquellos autores, insisto, que secundan a Darwin, los indígenas canarios están emparentados con la raza de Cromañón, por tanto, pertenecen a la edad de la piedra, y el poblamiento de Canarias se va a explicar a partir de estas teorías evolucionistas, es decir, la cultura, o digamos, las sociedades van atravesando por una serie de etapas culturales, ¿no?, hasta la conformación del Estado. Pero claro, en Canarias, al hablar de islas, evidentemente los pobladores tienen que venir de fuera, de manera que estas tesis evolucionistas, desde el principio, se van a combinar con lo que se llama el difusionismo. Es decir, la cultura también se comunica y se expande a partir del contacto entre unos pueblos y otros, ¿no?, en este caso entre Europa y Canarias. Sin embargo, en la columna de la derecha, los autores que permanecen fiel al discurso de la Biblia, por supuesto, no comparten la vinculación con la raza de Cromañón,
Y sin embargo hablan de la presencia de fenicios o canarios en Canarias. Como bien saben, los fenicios o canarios son las poblaciones que aparecen recogidas en la Biblia, los pueblos bíblicos. Fíjense además, evidentemente, si están hablando de fenicios y canarios, no pueden estar insertos en la prehistoria, sino en la protohistoria, y por lo tanto, para los tradicionalistas católicos, el poblamiento de Canarias es más reciente en el tiempo, y evidentemente estos autores de ideas católicas rechazan esas teorías de Darwin que ponen en tela de juicio lo que dice el Génesis, de manera que para ellos el único modelo teórico válido para explicar el poblamiento de Canarias es el difusionismo, es decir, como digo, la arribada de la cultura por contacto entre unas sociedades y otras. ¿Cuáles son, digamos, las principales ideas que se pueden sacar para esta segunda etapa? Pues bueno, en primer lugar, antes les comentaba que la proximidad de Canarias a África fue el principal argumento que se empleó durante los siglos XIV hasta el periodo del XIX para vincular, como digo, a los canarios con los bereberes. Sin embargo, fíjense, ahora se desecha esta relación entre Canarias y África porque, como digo, los argumentos raciales estaban apuntando hacia Francia, hacia la procedencia europea. Y por tanto, la proximidad de Canarias con el continente africano ya no es un argumento para explicar el poblamiento de Canarias por la vía, como digo, norteafricana. Al mismo tiempo, se está produciendo un claro protagonismo del discurso francés. O sea, se puede hablar literalmente del afrancesamiento de los guanches, de una prehistoria canaria muy contaminada por el discurso francés. Y evidentemente la principal conclusión que se saca de esto es que se simplificó a las sociedades indígenas canarias, es decir, no se valoraron las propias especificidades, las particularidades que hacían distinta nuestra realidad, sino antes al contrario, se empezaron a buscar elementos que permitieran establecer conexiones entre Canarias y Francia, y por tanto se fue a la banalización, en cierto sentido, de las sociedades indígenas canarias. Las teorías evolucionistas, como digo, calaron entre un sector de la sociedad, entre otro sector de la sociedad no, y lo cierto es que hasta bien entrado las primeras décadas del siglo XX, este es el panorama que va a estar presente en Canarias, como digo, arraigo del evolucionismo. Sin embargo, como consecuencia de la guerra civil, ¿no?, y como consecuencia de la entrada en vigor del régimen de Franco, se van a producir unas consecuencias, unas transformaciones bastante drásticas para la arqueología en Canarias, drásticas en el sentido de que cambia la organización desde el punto de vista de la gestión del patrimonio, con todas las consecuencias que esto también va a tener para la imagen del propio guanche, pero es que además se produce lo que se llama ahora en esta etapa la nacionalización del guanche, es decir, frente al modelo europeo del que les hablaba antes, ahora durante el franquismo y por una serie de premisas políticas en aquella época, interesaba ofrecer una imagen del guanche radicalmente distinta, sobre la que me voy a detener a continuación. La principal consecuencia de la victoria del bando franquista fue que la investigación arqueológica estuviera controlada por autores de ideas, pues, de derecha, reaccionarios y por supuesto afines al régimen, y lo cierto es que la arqueología en cierto sentido se acabó convirtiendo en una disciplina que fue, pues, vulnerable a las presiones ideológicas, y en cierto sentido, pues, las conclusiones de estos estudios se emplearon para respaldar las aspiraciones nacionalistas del régimen, como reflejaré ahora claramente con dos citas, dos extractos de un autor. Y por supuesto, como se podrán imaginar, dentro de esa nueva imagen que se está ofreciendo de una España libre y grande, en donde se descartan cualquier tipo de regionalismo, de nacionalismo, como puede ser el catalán y el gallego, cualquier hipótesis de poblamiento que implicara una lectura nacionalista, regionalista, fue descartada, ¿no? Ahora me detendré en estos aspectos. En primer lugar, como ven aquí, se produce una clara influencia del catolicismo y del nacionalismo en los estudios del guanche, porque los autores que por esta fecha, insisto, estudian a los indígenas canarios son afines al régimen y son pues católicos. Cambia el modelo cultural. Fíjense qué importante. Los autores franquistas evidentemente no pueden comulgar tampoco con el modelo evolucionista contrario a la Iglesia, de manera que ellos explican el poblamiento de Canarias a partir ahora de un nuevo modelo de origen germano. Después explicaré también en qué consiste un poco el tema del historicismo cultural. Y
se reformula de repente el foco de origen. Si antes los guanches procedían de la Galia, del ámbito francés, ahora durante el franquismo, según los investigadores nacionales, el origen del guanche está en el Sáhara, pero además en el Sáhara español, es decir, la cuna de origen, la procedencia de los indígenas canarios está en una de las colonias españolas en el norte de África, y por lo tanto se puede hablar de ya desde la prehistoria de una unidad nacional entre Canarias, el norte de África y la península ibérica. Y esta lectura, evidentemente, era afín a este discurso de una España libre y grande que se pretendía defender, insisto, con el régimen. Fíjense qué importante, además, también, no se vuelve a hablar del cromañón francés, y en su lugar ya se introducen dos nuevas culturas, ibero-mauritano e ibero-sahariano. Fíjense cómo de repente todo el peso identitario cae en relación con el marco ibérico, con el marco de referencia español. Y por lo tanto, se produce lo que les comentaba antes, la nacionalización del guanche prehispánico. Después les hablaré también de lo que implica el concepto prehispánico. Evidentemente había un dato, y es que los cráneos, desde el punto de vista antropológico, eran de la raza de Cromañón, solo que para los investigadores franquistas esta raza de Cromañón no tiene un origen francés sino norteafricano, y la van a emparentar con el Mectar Falud, Mectar Arbi, como digo, en relación con el Sáhara español. Aquí les traigo una cita de Pérez de Barrada aplicada al contexto, digamos, de la España peninsular. Fíjense, él dice: en tiempos anteriores a 1936 se ha presentado a los vascos y a los catalanes como razas aparte de los españoles, es decir, de manera consciente y al servicio de la política separatista, atentatoria a la unidad de España, o de manera inconsciente y guiado por sentimentalismos localistas, se ha pretendido demostrar que racialmente vascos y catalanes eran distintos del resto de los españoles. Quien tal ha hecho ha demostrado estar al servicio de, y aquí se cortó la frase, no sé por qué. Creo que era al servicio del odioso separatismo. No sé por qué se ha cortado la frase. Y aquí, fíjense, les traigo otra cita del mismo autor, de Pérez de Barradas, pero en este caso aplicada a la prehistoria de Canarias, a nuestro ámbito. Dice: es preciso rechazar los postulados raciales de los autores franceses como René Vernon, insisto, recuerden la influencia que había tenido René Vernon en el Museo Canario, sobre las Islas Canarias. Tales separatismos son deplorables. Según la hipótesis de los autores franceses, hasta hoy aceptada, los guanches serían descendientes de la raza de Cromañón francesa. Hoy sabemos que el primer poblamiento de Canarias tuvo el mismo origen que el de la península ibérica, pues en ambos casos los primeros pobladores provenían del Sáhara. Los antiguos canarios y los iberos tuvieron por tanto un mismo origen que se encuentra en el destino común del archipiélago canario y de la península, que forman parte de la España imperial que todos deseamos, una, libre y grande. Pues queda aquí reflejado, como digo, esta lectura nacionalista de la prehistoria de Canarias, en donde a toda costa lo que se interesa es hispanizar a este guanche africano y ponerlo en relación con la España peninsular. Evidentemente, todas estas nuevas lecturas que se empiezan a desarrollar del poblamiento de Canarias fueron posibles porque también, evidentemente, porque hay un régimen dictatorial con una fuerte carga ideológica, pero porque también esto estuvo acompañado de una remodelación administrativa. Se creó la denominada Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que estuvo al frente de Julio Martínez Santolaya, que aparece en pantalla, y la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas controlaba todas y cada una de las excavaciones que se hacían en Canarias. En Canarias, a su vez, se establecieron dos comisarías de excavaciones arqueológicas a nivel provincial, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria. Pues, según Julio Martínez Santolaya y según Pérez de Barradas, que es el autor al que me he referido en las dos citas anteriores, se podía hablar de la existencia de una comunidad prehistórica hispano-africana. Por lo tanto, había un claro carácter español en lo prehistórico del Sáhara español y de Mauritania, y una estrecha comunidad entre Canarias y la costa atlántica africana. Si se fijan en el mapa, esos círculos representan de forma esquemática lo que es el historicismo cultural, ¿no? Es decir, se supone que los pobladores de Canarias, norte de África y pues buena parte de la península ibérica habrían mantenido contacto, por ejemplo, por relaciones comerciales, de manera que la cultura que aparece en estos ámbitos presenta similitudes y puede, digamos, catalogarse dentro de lo que ellos denominaban la gran o la arqueología del imperio, ¿no? Donde están, pues, como digo, las culturas ibero-mauritanas e ibero-saharianas.
Pero, curiosamente, también pervive otra hipótesis de poblamiento. Viera y Clavijo fue uno de los primeros en sacar a relucir pues todo el tema de la momificación en Canarias, vincularlo evidentemente con posibles hipótesis para explicar el poblamiento de Canarias durante la Ilustración, cuando él escribe pues, su obra clave. Y es una teoría, esta del vínculo con Egipto, que sigue perviviendo a lo largo incluso del siglo XIX y que casualmente durante el franquismo se mantiene. A diferencia que la hipótesis francesa, que como digo se descarta, la hipótesis de la vinculación con el Egipto predinástico se mantiene por varios motivos. En primer lugar porque, como acabo de señalar, hay una clara incidencia de la tradición historiográfica previa. Habían autores que ya antes habían incidido en esta posibilidad, pero es que además, por una serie de prejuicios raciales, los pobladores de Canarias no podían ser negros, tenían que provenir del África blanca. Y la presencia en Canarias de momias y a su vez en los enterramientos funerarios, de ajuar funerario, de cuentas de collar, hicieron pensar que este rito de la momificación podía tener relación con el Egipto predinástico. Insisto, hay una fuerte lectura racial que subyace también a esto, y es la vinculación con el África blanca. La arqueología del franquismo no solo permitió legitimar esa lectura nacionalista de una España libre y grande, sino que, fíjense qué curioso, también legitimó la división provincial, ¿no? Ustedes saben que durante la dictadura de Primo de Rivera se establece la división provincial de Canarias, con capitalidad aquí en las zonas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con todos los beneficios que eso reportaba en el caso de Gran Canaria, ¿no? Para la naciente burguesía vinculada pues, al comercio portuario y demás. Bueno, pues lo cierto es que por esta fecha, según los autores que trabajan, es el caso por ejemplo de Sebastián Jiménez Sánchez, los pobladores de la provincia occidental, perdón, de la provincia oriental, es decir, Gran Canaria, Lanzarote de Fuerteventura, habrían sido los canarios, y los pobladores de la provincia occidental habrían sido los guanches. De manera que, en cierto sentido, una vez más, se recurría a la arqueología para legitimar la recién instaurada división provincial. Pero es que además, yo les comenté antes a ustedes que desde el punto de vista de la administración, la arqueología en Canarias estableció una comisaría en la provincia de Las Palmas y otra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues con esta lectura del poblamiento, en el fondo lo que se garantizaba es que cada comisario provincial, en este caso Sebastián Jiménez Sánchez y Luis Diego Buscoy, se repartieran sus esferas de poder. Es decir, Luis Diego Buscoy iba a investigar solo el mundo guanche en la provincia occidental y Sebastián Jiménez Sánchez iba a investigar solo el mundo canario en la provincia oriental. Por lo tanto, junto al argumento, como digo, evidentemente político, está también esta clara ambición de poder en cada una de las dos provincias, ¿no? Y obviamente los indígenas canarios hasta la fecha habían sido denominados de múltiples maneras: naturales, nativos, aborígenes. Ya les comenté antes que aborígenes no es el más adecuado. Pues casualmente durante el régimen franquista, Julio Martínez Santolaya, que es el gran cerebro a la hora de planificar pues, toda la arqueología en Canarias, acuña el término prehispánico y lo aplica por primera vez a Canarias con una clara, digamos, intencionalidad. Evidentemente, con este concepto prehispánico, lo que se está haciendo es reforzar la vinculación de Canarias con la nación y con la identidad hispana. Básicamente porque, como ven, el marco de referencia es el hispano. No se habla de post-Amasí o post-Bereber, sino se habla de lo prehispánico, es decir, los siglos de sociedades indígenas previos a la dominación castellana se ningunean con un concepto que, como digo, enfatiza el predominio de la identidad hispana. Como señalo aquí, pues evidentemente la realidad cultural previa encuentra sentido a partir del aporte cultural hispano, y evidentemente también con este concepto lo que hace es infravalorarse el bagaje cultural de los indígenas canarios, porque la cultura indígena, como digo, es simplemente anterior al aporte civilizador español. El marco de referencia es hispano y por tanto estamos ante un concepto que es totalmente pseudo-historicista y para nada objetivo. Y aquí vuelvo a retomar lo que les comentaba antes, las posibles alternativas, que ya pues algo comentaba al principio de la conferencia.
¿Cuáles son, digamos, las tres ideas claves de este periodo durante la dictadura franquista? Bueno, en primer lugar, fíjense cómo los autores franquistas vuelven a retomar la conexión canario-africana que inicialmente habían puesto, digamos, de manifiesto los primeros cronistas, los primeros historiadores, ¿no? Pero en este caso van a circunscribirla al Sáhara, pero además al Sáhara español. Evidentemente hay un claro protagonismo de la política, ¿no?, en esta lectura del poblamiento, y una vez más, al igual que sucede en la etapa previa, se simplifica a las sociedades indígenas canarias. ¿Qué sucede después del franquismo? Bueno, se van a dar una serie de cambios que no van a permitir hablar de una ruptura con respecto a lo que se venía haciendo durante el franquismo, sí, pero sí permiten hablar de un pequeño punto de inflexión. No se puede hablar de ruptura básicamente porque antes yo les comentaba que el modelo teórico que se desarrolló durante el franquismo era el historicismo cultural. Bueno, pues durante las postrimerías del franquismo e incluso después del franquismo, el modelo teórico va a ser esencialmente el mismo, el historicismo cultural. Incluso hoy en día, el 90% de la investigación arqueológica que se está desarrollando en Canarias se hace bajo el prisma histórico-cultural, de manera que poco se ha modificado la imagen del Guanche que tenemos desde el año 39. En el año precisamente 1968, se crea el Departamento de Arqueología, Prehistoria y Etnología de la Universidad de Laguna, y esto es muy importante para el desarrollo de la arqueología y para el estudio del poblamiento, por varios motivos. En primer lugar, porque los que hasta la fecha se habían ocupado del estudio del poblamiento de Canarias, aquí en las islas, Cuscoy y Sebastián Jiménez Sánchez, eran autodidactas, se habían formado a sí mismos en el trabajo del campo. Sin embargo, con la creación del departamento, por primera vez se incorporan profesores a la arqueología en Canarias y además, bueno, pues con una serie de discípulos, alumnos, y se presta especial atención al trabajo de campo, a la búsqueda de estratigrafía y a la obtención de dataciones absolutas. Era imprescindible, conforme proponía Pellicer Catalán, el catedrático que por esta fecha está al frente del departamento, obtener dataciones absolutas que permitieran ubicar el poblamiento de Canarias. Pues precisamente Pellicer Catalán excava en una cueva en el Barranco de la Arena en Santa Cruz, en Tenerife, y obtiene la datación absoluta esta de mediados del primer milenio antes de la era, 550 antes de la era, y por tanto esta primera fecha que ya aporta Pellicer está hablando de un poblamiento de Canarias mucho más reciente en el tiempo, y no se puede por tanto sostener esa vinculación con los ibero-mauritanos y con los ibero-saharianos. Pero que además, fíjense qué curioso, estas nuevas teorías que están abogando por un, digamos, modelo distinto de poblamiento coinciden con el mayor aperturismo del régimen franquista y con la crisis de la vocación africanista en el norte de África, con la pérdida de las colonias. Ya, por tanto, no hacía falta un discurso arqueológico que refrendara esta lectura política del norte de África, y por lo tanto cambia el modelo también para explicar el poblamiento. Y como digo, la arqueología sigue siendo eminentemente histórico-cultural. ¿Qué pasa después del franquismo? Se sigue manteniendo la opción del Sáhara. No se ha descartado que pobladores llegaran a Canarias procedentes del Sáhara, sobre todo para el caso de islas como La Palma y Tenerife, es decir, esta opción sigue siendo factible. Sin embargo, se ha desarrollado una lectura multicultural y multiétnica de la prehistoria canaria. Voy a insistirles ahora muy rápidamente en esto, produciéndose lo que he denominado la atomización de la conexión canario-africana. Y es que antes, durante el franquismo, como les comentaba, se desarrolla esta lectura de guanches frente a canarios, o iberomauritanos, o iberosaharianos, pero siempre dentro de esa lectura regionalista. Sin embargo,